les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tomar nuestra escritura en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, el capítulo 1, versos 13 y 14. Bienvenidos todos a la casa del Señor en esta mañana. Dice la palabra del Señor: en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Inclinemos nuestro rostro, Señor. Padre, aquí tenemos tu palabra una vez más para consideración de ella, Señor, a través de la luz, la revelación que tú has enviado en este tiempo, Señor. Padre, te ruego, Señor Jesús, que tú nos abras el entendimiento, aun cuando sean cosas que quizá hayamos escuchado, Señor. Pero, Padre, te pedimos que las reveles a nuestros corazones, Señor, porque la revelación es un ancla, Padre Celestial. Padre, para que, como dijo Pablo aquí mismo en Efesios, que no seamos niños, Señor, llevados de todo viento de doctrina, Señor Jesús, sino que, Padre, permanezcamos sólidos en la fe, en la revelación de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo pido estas cosas. Amén. Tome su asiento. En esta mañana quiero continuar el tema reclamando nuestra posesión adquirida. Este es el sermón número 6. Y en esta mañana vamos a hablar de algo que parece obvio y que, bueno, aparentemente todos ya conocemos, sabemos, que es sobre el bautismo en agua. Mire, yo sé que usted dice: oye, hermano, pero eso es demasiado sencillo, ya lo sabemos. Bueno, quizá lo sabemos, pero yo le garantizo que hay cosas que usted no sabe y que yo tampoco no sé, y que a medida que uno las va estudiando, uno las aprende. Mire, ¿por qué? Primeramente, por esto. El profeta dijo que la única manera de hacer que un clavo no se zafe es remachándolo. Entonces, usted tiene que saber por qué está bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Y no digo esto para hablar de alguien, pero sí, mire, yo sé de personas que en un tiempo fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, después fueron rebautizados en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí en el mensaje y uno dice: bueno, pero ¿qué pasó? Bueno, porque la persona no tenía la revelación, independientemente si quiera seguir en el mensaje o no, pero que al menos tenga la revelación, que fue bautizado correctamente. Entonces, porque queremos que esto sea un ancla, que se ancle en nuestros corazones, no para tratar de enganchar a la gente y que no, usted tiene que estar enganchada en la palabra del Señor. Por eso nosotros hoy en día le agradecemos infinitamente a Dios que Él nos haya traído la revelación de la Biblia. El mensaje no es algo extraño ni ajeno a la Biblia, el mensaje es la revelación de esta Biblia. Ahora, voy a hablar algunas cositas que creo que van a ser de beneficio para cada uno de nosotros en esta mañana. Yo sé que, bueno, la mayoría, muchos de nosotros ya fuimos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y quizá algunos de ustedes lo saben, con muchos de ustedes yo he tomado tiempo para explicarles el bautismo. Pero hay personas, al menos yo lo digo por experiencia propia, yo cuando me bauticé, a mí nadie me explicó, digamos, la diferencia entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y sabe una cosa, le voy a ser franco, en aquel tiempo ni siquiera yo necesitaba eso, yo necesitaba a Cristo en mi vida. Pasando el tiempo, yo me di cuenta, y no digo esto por decir algo del pastor que me bautizó, porque yo creo que él lo hizo como cualquiera de nosotros. A veces no tiene uno que darle todo un curso sobre el bautismo bíblico a alguien que se bautice. Sencillamente la persona, el Señor la toma y así. Lo importante es que se está bautizando correctamente. Hoy en día, mirando hacia atrás, yo puedo ver que el pastor que a mí me bautizó en la manera correcta. Y hoy en día nosotros, aunque sea en retrospectiva, podemos tener la seguridad de que fuimos bautizados correctamente. Ahora, ¿sabe usted por qué? Bueno, porque estamos viviendo en un tiempo donde hay tanta confusión, donde hay tantas voces, pero nosotros estamos supuestos a escuchar la voz de Dios en estos últimos días. Y la voz de Dios en estos últimos días es la voz del profeta de Dios. Él lo dijo: yo soy la voz de Dios a ustedes. Así que hay muchas voces en el mundo, pero solamente hay una voz que para nosotros ha dado un sonido cierto, y es la voz de este mensaje. Ahora, comencemos. Mire, no sé si pueden apagar el proyector. Voy a escribir algunas cositas ahí
que voy a ir estudiándolas a medida que vaya avanzando en este tema. Bueno, si vamos a hablar del bautismo en agua, mire la Biblia, esta Biblia que es la versión Reina Valera, que es la que creo que la mayoría del cristianismo usan, ahí aparece la palabra bautismo. Pero esta Biblia es, por ejemplo, nosotros, los sermones que escuchamos, que leemos, bueno, están en español. Pero su origen no fue en español, su origen fue en inglés, ¿verdad? Estamos de acuerdo con eso. La Biblia que nosotros leemos está en español. Pero esta Biblia, al menos en el Nuevo Testamento, el idioma original en el cual fue escrito fue en griego. El profeta dijo que los romanos le legaron a la humanidad algo y eso fueron las carreteras. Bueno, eso es lo que dice el hermano Branham. Dice, pero los griegos le legaron algo al mundo y fue el idioma. Entonces, usted sabe, hoy en día, lo aceptemos o no, muchas de las palabras que nosotros usamos cotidianamente vienen del griego. La palabra geografía, geotierra, logos, el estudio de. La palabra biología, bios, vida, logos, el estudio de. Y así uno puede dar una cátedra sobre cada una de esas palabras. Entonces, la palabra bautismo no podría ser la excepción para poder entenderla. Y la palabra bautismo en el griego es así, la voy a escribir. Baptisma. ¿Qué quiere decir esta palabra? Esta palabra quiere decir inmersión o sumersión. Entonces, tan solo para que una persona, porque bueno, ahorita estamos hablando del principio de esto, ahorita vamos a ver, y tengo algunas cosas muy importantes respecto al bautismo. Una persona que no ha sido sumergida, digámoslo, esta palabra más común para nosotros, en agua no está bautizada. Tan solo partamos de ese principio. Sin importar dónde lo hayan bautizado, a qué edad lo hayan bautizado, si no fue sumergido en agua, sencillamente no ha sido bautizado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Porque está faltando al mismísimo principio de lo que es el bautismo, que es inmersión, sumersión. Tan solo a eso. Mire, esto que parece tan sencillo nos abre una gran cosa aquí, le vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque nosotros cuando, mire, está hasta mal aplicada. Yo vengo de la Iglesia Católica, muchos de ustedes también. Y luego a veces uno dice, es que a mí me bautizaron en la Iglesia Católica. No es cierto. Porque al menos a mí mis padres nunca me dijeron que me habían sumergido en agua. No sé si a usted. Entonces, si una persona no ha sido sumergida, imagínese un bebé, lo ahogan ahí. Si un bebé no ha sido sumergido en agua, entonces no está bautizado para comenzar. Si tomamos esto. Ahora, estos son los términos que la Biblia usa. Esto no es una invención mía. Entonces, en el griego, la palabra bautizo que nosotros tenemos en español, en griego es baptisma, que quiere decir inmersión o sumersión. De ahí creo que ese es un buen punto para comenzar. Ahora, el apóstol Pablo identifica el bautismo porque si es sumergir a alguien o es una inmersión de alguien, Pablo, siendo un hombre que conocía también el griego, él identifica al bautismo con la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Jesús murió,
pero no se dejó su cadáver ahí a la intemperie todo el tiempo. Fue bajado de la cruz y fue sepultado. Y eso no fue todo, pero él resucitó. Mire, en Romanos, el capítulo 6, el verso del 3 al 4. Mire lo que Pablo está diciendo. ¿Se acuerda, hermano? Este hombre era tremendo, de veras. ¿Se acuerda cuando comenzamos este tema? Que él habla acerca de los hijos de Israel como que es que fueron bautizados en el Mar Rojo. Ahora él habla otra vez del bautismo, pero lo enfoca desde otro punto de vista distinto y dice: ¿o no sabes que todos los que somos bautizados, o sea, sumergidos, sepultados, todos los que hemos sido, los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? O sea, Pablo está haciendo una comparación con el bautismo en agua, tipificándolo con la muerte. Y luego dice en el verso 4: porque somos sepultados juntamente con él a muerte. ¿Con quién? Juntamente con Cristo. Mire, en una ocasión Pablo dijo: porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero a Jesús no se le crucificó solamente con el afán de torturarlo al estar colgando de aquella cruz. El propósito de crucificar a Jesús era para que muriera. Y efectivamente murió. Por eso Pablo dice, porque ahora no solamente el cristiano está crucificado juntamente con Cristo, sino que él dice: porque somos sepultados juntamente con él a muerte. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces el bautismo tipifica la muerte, porque hay una inmersión, una sumersión. Pero eso no es todo. Si Cristo se hubiera quedado en el sepulcro, y hoy en día la gente que ha ido a Jerusalén fueran a ver los restos de Jesús ahí en el sepulcro, bueno, quizá los estarían exhibiendo. Pero el asunto es que Jesús ciertamente fue crucificado, murió, pero también resucitó. Y eso es a lo que nos lleva Pablo. Para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Ahora, el profeta de Dios nos dice, y estas son cosas que solamente le fueron reveladas a la novia. Que la tierra pasa exactamente por el mismo proceso que un cristiano. Lo dice en el futuro hogar del novio celestial y la novia eternal. Voy a leer el párrafo 144. Él hace con la tierra, el cual él va a usar en un plan de redención de la misma manera. Se arrepintió y fue bautizada en agua por Noé. Entonces, ¿qué fue lo que bautizó a la tierra en agua? El diluvio. Pero eso no fue todo. ¿Sabe usted por qué? Porque así como hablábamos que no existe tal cosa como bautismo para regeneración, el diluvio no regeneró a la tierra. Hermanos, si eso hubiera sido, hoy en día la tierra estuviera llena de santos, solamente santos. No hubiera cantinas, no hubiera nada. No hubiera narcotráfico, no hubiera absolutamente nada. Pero sin embargo, la tierra fue bautizada. Por Noé. Jesús vino y la santificó al derramar su sangre sobre ella. Y la reclamó. Pero eso no es todo todavía. Y en la nueva tierra que ha de venir un bautismo de fuego santo.
Mire, por eso una cosa es Armagedón y otra cosa es Gog y Magog. Armagedón no limpia la tierra completamente, solamente la quema para dejarla lista para que la novia venga y viva aquí en el milenio. Pero Pedro nos habla en su segunda epístola que los elementos ardiendo van a purificar la tierra. Es cuando la tierra recibe su bautismo de fuego. Ha de tener un bautismo de fuego santo para limpiarla de todo demonio, todo germen, toda enfermedad, todo lo que hay, y hacerla de nuevo. Y luego él cita lo que dijo Juan en Apocalipsis: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora, estamos con lo del bautismo. La tierra, según nos dice el profeta, fue bautizada en los días de Noé. Ahora, vayamos a la Biblia. Aquí en segunda de Pedro, el capítulo 3, el verso 5. Este mismo Pedro que habla de la purificación de la tierra, aquí nos dice algo muy importante. Segunda de Pedro 3, del 5 al 6. Cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo, y la tierra por agua y en agua está asentada por la palabra de Dios. Por lo cual el mundo de entonces pereció, ¿qué? Anegado en agua. Ahora, consideremos esto. El diluvio no fue un gran aguacero que cayó en una cierta región de la tierra, como si fuera un rociamiento a la tierra. Todos sabemos que el diluvio, como se le llama, fue una inundación total y universal. Usted dice, ¿cómo podemos probar eso? Mire, como referencia, vamos a tomar el monte donde reposó el arca después del diluvio. La Biblia dice en Génesis 8:4, y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes, o sea, esto es el 17 de mayo, sobre los montes de Ararat. Creo que la versión antigua dice sobre los montes de Armenia. Sobre el monte Ararat. Ahora mire, voy a escribir esto aquí a un lado. Voy a estar escribiendo y borrando. Entonces ya sabemos lo que es bautismo en el griego. Mire, porque la palabra de Dios siempre tiene la razón en todo. Mire, ¿cómo se llama el monte donde reposó el arca? Ararat. Ararat. La altura del monte Ararat es de 5.137 metros. Aquí lo voy a poner 5.137 metros. ¿Cuántos saben cuál es el monte más alto del mundo? El Everest. Aquí lo voy a poner. Y no estoy estando clases de geografía, pero sabe usted, la Biblia es tan completa que nos habla de todo. Everest. El Everest tiene una altura de 8.848 metros sobre el nivel del mar. Ahora usted quizá diga, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Mire, si la tierra fue inundada por el agua del diluvio,
quiere decir que el agua subió más arriba que esto. Por eso la gente a veces piensa, ah, sí, el agua llovió y aquí el cerro que está aquí enfrente lo cubrió. No, cubrió más arriba que esto. Todos sabemos, por la revelación presente, que el diluvio fue producido en este orden cuando las fuentes del abismo fueron rotas. Así dice la Biblia, ya lo vimos de eso en alguna ocasión. Y las ventanas de los cielos fueron abiertas. El profeta nos dijo que debido a experimentos atómicos, ellos rompieron lo de abajo. Hoy en día está probado que 3/4 partes de la tierra son ¿qué? Agua. Entonces tienen más para inundarla, eso y más. Porque a veces la gente solamente atribuye al diluvio a lo que llovió. Bueno, lo que llovió tuvo que ver, pero fue más lo que salió que lo que llovió. Entonces el agua, imagínese usted la tierra, este globo ahí por causa del pecado del hombre. Que el agua surja del subsuelo y que el agua llueva del cielo. En 40 días logró subir más de 8 kilómetros hacia arriba. Usted, eso no es posible. Bueno, cuando el agua, la superficie del agua bajó, aquí está el arca, aquí sobre el agua, va bajando, va bajando, va bajando, va bajando. Y entonces, claro que el arca pudo haber reposado sobre el Everest, pero con aquel movimiento, el agua reposó aquí, a 5,137 metros de altura. ¿Puede usted imaginarse? Eso quiere decir que el agua, aquí está el arca, sobre la superficie del agua, el agua baja, el arca baja, el agua baja, hasta que llegue el momento en que el arca encuentra tierra firme. Recuerda, va bajando, el arca no va subiendo, va bajando. Subió cuando el agua comenzó a subir el nivel. Pero cuando termina el diluvio, el agua va bajando su nivel y de pronto por acá hay un monte que se llama Ararat y el arca ya no puede bajar más porque aquí encontró tierra firme. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Esto no es una historia inventada, hermano, eso es lo que dice la Biblia. Ahora imagínese usted. ¿Qué quiere decir esto? Que la tierra, el globo terráqueo, fue más que un aguacero, fue un diluvio. Y la cubrió completamente. ¿Sabe usted por qué? Porque el Señor en su gran mente sabía que en el tiempo del fin la novia de Jesucristo vería el proceso de la tierra como un tipo del proceso de nosotros hoy en día. Ahí está. Ahora, esto quiere decir que el agua cubrió completamente la tierra. Y si es así, entonces ese es el patrón que se tiene que seguir, el patrón de la Biblia. Pero mire, avancemos un poquito en esto. Por eso la persona no se puede bautizar de cualquier manera, sino de la manera en que la Biblia lo establece. Ahora, mire. Y para saber la manera en que la Biblia lo establece, uno tiene que saber cómo dice la Biblia. El apóstol Pablo, en Hebreos el capítulo 2, en Hebreos el capítulo 6, en el capítulo 1 dice que dejemos atrás los rudimentos de la doctrina de Cristo y avancemos hacia la perfección. Pero luego en el verso 2 de Hebreos 6 dice, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos y la de resurrección de los muertos y del juicio eterno. Pero yo me voy a detener en la primera parte, la doctrina de bautismos. Entonces, el bautismo, según lo que nos dice el apóstol Pablo, tiene una doctrina. ¿Cuál es la doctrina de bautismos a la que Pablo se refiere? Mire, él aquí lo pluraliza.
No dice la doctrina de un bautismo, pero dice la doctrina de bautismos. Sin embargo, el mismo que dice la doctrina de bautismos plural, lo pluraliza, es el mismo que nos dice en Efesios 4:5 que solamente hay un Señor, una fe y un bautismo. O sea, cada quien, y mire, esto es tremendo, hermano. Por ejemplo, la persona que se bautiza en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, por decirlo así, ellos tienen algo que aparentemente en el cual basan su doctrina. Nosotros, que creemos que el bautismo bíblico y correcto es en el nombre del Señor Jesucristo, también tenemos donde apuntalar nuestra doctrina. Pero de todas las doctrinas de bautismo que existan en el mundo, solamente hay una que es reconocida por Dios. Por eso dijo Pablo que hay solamente una fe, un Señor y un solo bautismo. Mire, en la Biblia hay dos fórmulas distintas, y digo que en la Biblia porque están en la Biblia, para ejecutar el bautismo en agua. Número 1, una de ellas dice en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermano, que no le espante, eso es lo que dice la Biblia. Y si no, pues podremos leer Mateo 28:19, que es una escritura que todos sabemos de memoria. Este es Jesús hablando y diciendo: por lo tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos, o sea, bautisma, sumergiéndolos. Por eso, hermano, esa es una pintura irrespetuosa para Dios. Cuando ponen una pintura a Juan y a Jesús en el río Jordán. Y entonces yo lo que he visto que se parece como una concha, yo creo que es una concha de mar. Y entonces el hombre saca un poco de agua con la concha de mar y se la está rociando en la cabeza. Si ese hubiera sido el caso, Jesús no hubiera sido bautizado, porque eso no es bautismo. Jesús fue sumergido. Ahora, entonces, dice: por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Está en la Biblia? Yo lo acabo de leer de la Biblia. Segundo, la segunda fórmula es en el nombre de Jesucristo. Y también está en la Biblia. Hechos 2:38. Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto ya difiere a lo que dijo Jesús. Tanto Jesús como Pedro dicen que las personas se deben bautizar. La diferencia está en la manera en que Jesús lo expresa diciendo: en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo que Pedro dice: en el nombre de Jesucristo. Bueno, eso creo que lo entendemos. Para algunas personas, esta es una contradicción en las Escrituras, pero no existe tal contradicción. Lo que sí existe es falta de revelación. Ahí es donde reside todo. Primeramente, tomando las palabras de Jesús, y escuche esto con atención. Él no dijo: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, como si cada uno tuviese un nombre distinto. Como si el Padre tuviera un nombre, el Hijo tuviera otro nombre y el Espíritu Santo tuviera otro nombre. La gente desde ahí malinterpreta las Escrituras. Más bien Jesús menciona solo una vez la palabra nombre y se la adjudica al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso quiere decir que Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen un solo nombre. Es decir, que el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo es un solo
o debe ser el mismo nombre. Ahora, mire, esto que yo le voy a decir, yo lo he escuchado tantas veces. Porque la gente asume que el nombre del Padre es Jehová. Cuando uno les pregunta, oiga, ¿cuál es el nombre del Padre entonces? Pues ellos inmediatamente contestan que es Jehová. Y uno les pregunta, ¿y el nombre del Hijo? Jesús. Muy bien. ¿Y el nombre del Espíritu Santo? Y ahí hábilmente se sacan algo de aquí de la camisa y dicen, no tiene nombre. ¿Cómo? Jesús dijo que sí tenía. Jesús nos acaba de decir que el Hijo tiene un nombre. Ahora, mire, vayamos a ver el supuesto que el nombre del Padre es Jehová. Todos sabemos, cualquier evangélico que ha leído la Biblia asume que la dispensación de la paternidad fue en el Antiguo Testamento, con Jehová siendo el Padre. En el Nuevo Testamento, Jesús siendo el Hijo, y ahora en esta dispensación, siendo el Espíritu Santo. Pero vayamos a aquella dispensación de la paternidad. Mire, en el Antiguo Testamento, cuando Moisés se encuentra con Dios, después de encontrarse cara a cara, y que él sabe que el Señor lo está comisionando que vaya a Egipto a liberar a su pueblo, Moisés le pregunta, sí, Señor, que ya, voy a ir. Pero ellos me van a preguntar, ¿quién te envió? Y yo les tengo que dar respuesta. Yo tengo que decirles el nombre de aquel Dios que me ha enviado. Y vemos lo que el Señor le contesta en Éxodo 3, 13 y 14. Y Moisés dijo a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? Mire qué cosa. Moisés se previene y no dice, ¿cuál Dios? Ellos sabían que creían en un solo Dios. En el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sí, pero ellos me van a preguntar cómo se llama ese Dios. Y si ellos me preguntan, ¿qué les voy a responder? Mire, y qué bueno que Moisés se anticipó a eso. Y le hizo las preguntas pertinentes. De todas maneras, Dios no tenía prisa. Si Moisés hubiera estado un día, 2 días, una semana, hasta que él despejara todas sus dudas, el Señor se hubiera esperado. ¿Cuál era el problema? Así como cuando un ángel del Señor le apareció a su profeta el 7 de mayo de 1946. Si William Branham hubiera requerido toda esa noche, todo el siguiente día, toda la semana, para despejar sus dudas, el ángel se hubiese esperado. Pero yo creo que una conversación, yo no sé cuánto tiempo duró, 1 hora o 2, bastó para que él le mostrara su ministerio en la Biblia y le explicara el porqué de aquellas cosas que él tenía en su mente, por qué estaban sucediendo. ¿Sabe una cosa? Porque Dios no es Dios de confusión. Y Él siempre que hable, va a hablar de acuerdo a su palabra. Esa es la mejor garantía, hermano. Si usted dice que Dios le habla, dígame que le habló. Y si aquello que le habló es de acuerdo a su palabra, creámosle. Y si no, pues cambiemos de tema. Ahora, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les voy a responder? Y respondió Dios a Moisés. Mire, él le pudiera haber dicho, yo soy Jehová, punto. Pero a Dios nadie le tiene que dar instrucciones para saber qué responder. Él responde lo que él sabe que es la verdad. Y recuerde, Moisés le está preguntando, ¿cómo te llamas? En pocas palabras. ¿Cuál es tu nombre? Si ellos me preguntan, sí, yo les voy a decir, sí, el Dios de vuestros padres, de Abraham, Isaac y Jacob. Sí, ellos ya lo saben, pero ¿cómo te llamas?
Y mire, esto es tan tremendo, que todas las Biblias, hasta donde yo sé, lo ponen en mayúsculas para que nadie se confunda. Cuando le preguntan, ¿cómo te llamas? Él dijo, yo soy el que soy. Como dijo el profeta, no el yo fui o el yo seré, el yo soy en tiempo presente. Mire, usted se acuerda que hace años, quizá algún día voy a repetir ese tema, un día hablamos sobre este asunto de yo, la repercusión que tiene el decir yo soy. La vez que Jesús dijo, yo soy, dice la Biblia que ellos cayeron hacia atrás. Cuando Pablo se encuentra con Jesús en su camino rumbo a Damasco y le pregunta, ¿quién eres, Señor? El Señor tuvo su... Bueno, Él es Dios, hermano. Uno quizá cuando va a decir algo lo piensa y lo repiensa para poder decir la manera correcta, pero Dios no. Dios todo lo que dice es correcto. Cuando Pablo le dice, Señor, ¿quién eres tú? Él hubiera dicho, Jesús. Bueno, eres Jesús. Pero ¿sabes? Se anticipó y le dijo, yo soy Jesús. Yo soy. Y la Biblia dice, Lucas registra que se lo dijo en hebreo, de tal manera que aquel yo soy sonara exactamente igual como el yo soy que le había dicho a Moisés. ¿Por qué aquella gente, cuando Jesús les dice, ¿a quién buscáis? A Jesús. Él dijo, ¿cómo dijo? Yo soy. Cuando aquellas palabras salieron de los labios de Jesús, tuvieron tal impacto en la gente que dice la Biblia que se cayeron hacia atrás. ¿Eso dice la Biblia o no lo dice? Entonces, el Señor le dice, si te preguntan el nombre, diles yo soy el que soy. Y dijo, así diráis a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado. Si ellos lo entendían o no, bueno, ese es otro asunto, pero era yo soy. Entonces, el nombre del Padre no es Jehová. Si asumimos a Jehová como el Padre. Pero mire, este mismo Dios profetizó que llegaría el día cuando el pueblo conocería su nombre. En Isaías el capítulo 52, verso 6. Mire, yo creo que hay una manera de trazar correctamente la escritura y hay otra manera de dislocar la escritura. Mire lo que dice. Por tanto, mi pueblo, o sea, el pueblo que el Señor reclama como de Él, mi pueblo sabrá o conocerá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. O sea, el Señor estaría presente para vindicar su nombre. Mire, esta escritura se ha usado de una manera falaz para decir que solamente el pueblo, el pueblo de Dios es el que conoce el aparente nombre nuevo de Dios. Pero escuche, la Biblia no dice aquí que mi pueblo conocerá mi nombre nuevo. ¿O sí dice? ¿Qué dice? Mi nombre. Si yo le pongo mi nombre, una sola palabra, nuevo, estoy transgrediendo la Biblia. Estoy diciendo algo que la Biblia no dice. Y por lo tanto estoy usando el lenguaje de Satanás. ¿Cuál era el lenguaje de Satanás? Con que Dios te ha dicho que comas de todos los árboles. Y eso era la escritura. Era citar al Señor palabra por palabra. Pero hizo un paréntesis y le dijo, no moriréis. Con eso descompuso todo lo demás. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Esto quiere decir que el Señor estaba prometiendo revelar su nombre
en aquel día, porque aquel que habla, ¿quién estaba hablando aquí? Jehová. Dice la Biblia que cuando el nombre de él fuera revelado, es porque él mismo, Jehová mismo, estaría ¿qué? Presente. Entonces, Dios tiene un nombre y ese nombre no es Jehová. Nosotros tenemos que saber cuál es el nombre al cual se refiere Jesús para bautizar en ese nombre. Si Jehová no es el nombre del Padre, entonces ¿cómo se llama el Padre? Mire, como ya dijimos, la gente que es estudiosa de la Biblia dicen que el Padre es Jehová. Pero, ¿esa declaración realmente es de acuerdo a la Escritura? Si se asume que Jehová es el Padre y Jesús es el Hijo, entonces, ¿quién es el Padre de Jesús? La palabra padre es hombre o macho que ha engendrado uno o más hijos, especialmente respecto a estos. Entonces, aquel que engendró a Jesús, ese debe ser su padre. Mire, lo que pasa es que a veces no se discierne la línea, porque a veces es delgada, o quizá a veces no tanto, entre el trinitarismo y el, déjeme ver, el unitarismo, diciéndolo de este sentido. Mire, hoy en día sabemos que en el mundo hay dos corrientes, quizá una más fuerte que la otra, la corriente trinitaria y la corriente unitaria. Y nosotros decimos, bueno, hermano, nosotros somos trinitarios, nos alejamos de eso porque es la marca de la bestia, así que no tenemos nada que ver con eso. Somos unitarios. El profeta dijo que no. Pero para poder entender por qué no somos trinitarios ni somos unitarios, tenemos que tener la revelación del por qué. Y si el profeta de Dios dijo que no somos unitarios, yo no soy unitario. Los demás que sean lo que quieran. Ahora, los unitarios, en su afán de demostrar que hay un solo Dios, lo cual nosotros creemos que es verdad, solamente que ellos no lo demuestran con las escrituras correctas. Mire, yo he escuchado, sinceramente se los digo, unitarios, y a mí me asombran. Un verdadero unitario le maneja las escrituras así. Mire, voy a decir algo y voy a mencionar su nombre. Él, no sé si algunos de ustedes saben, conocimos al hermano Frank Ramírez, aquel hermano que venía y oraba por los hermanos, él ya partió con el Señor. Él en una ocasión, él venía, fue de la iglesia apostólica y era de los duros de la iglesia apostólica, él sabía. En una ocasión, hermano, bueno, yo platiqué muchas veces con él, pero en una ocasión, hermano, cuando tomó este tema de la unidad, hermano, me saca una cascada de escrituras que yo hubiera querido anotarlas todas, de la Biblia. Y si es la Biblia, es la verdad. ¿O no? Ahora, pero, no solamente es cuestión de citar la Biblia, o de citar los versículos, es cuestión de tener la revelación de los versículos. Eso hace la diferencia entre cualquier persona que sea unitario y un verdadero creyente de este mensaje. Porque nosotros no solamente conocemos los versículos, pero tenemos la revelación de esos versículos. Y tenemos que admitirlo, esa revelación fue atraída a través del único canal que Dios usa para traer la revelación, y es un profeta. Ahora, los unitarios, en su afán de desenmarcarse tanto como puedan de los unitarios, arreglan un error con otro, porque ellos dicen que Jesús fue su propio Padre. Oiga, ¿cómo? El profeta dijo que eso no tiene sentido. ¿Usted es el propio Padre suyo? ¿Yo seré mi propio Padre? Entonces, ¿por qué se lo queremos aplicar a Jesús así? Eso es verdad. ¿O no? Mire, la simiente no hereda con la cáscara, predicó el 29 de abril del 65, párrafo 107, dice el profeta. Ahí es donde se le pasó a la unidad, o sea, a los unitarios. Ahí es donde se le pasó a la Trinidad. Ambos lados del camino. Pero el término medio está justo entre los dos. Ah, eso es lo maravilloso. O sea,
El término medio está justo entre los trinitarios y los unitarios. Si Dios pudiese ser su propio Padre, si Jesús fue su propio Padre, Él no podría serlo. Y si Él tuviese otro padre aparte de Dios, y la Biblia dice que el Espíritu Santo fue su Padre. Si ellos son dos espíritus diferentes, Él fue un hijo legítimo, correcto. ¿Cuál fue el Padre de Él? ¿Dios o el Espíritu Santo? Diga uno y vea lo avergonzado que va a quedar. Dios fue su Padre. ¿Es correcto eso? ¿Quién es el Padre de Jesús? Mire, hermano, es que en esto de veras que se ha convertido en una cosa que uno ya no sabe ni para dónde mirar. Aquí dentro del mensaje está una doctrina que es exactamente la doctrina de los testigos de Jehová. Uno dice, pero oigan, el mensaje no, eso en el mensaje no. Claro que sí. La doctrina del Padre y el Hijo. Que el Hijo es menor que el Padre. Que Jesús, y toma la escritura, que Jesús es nuestro hermano. Usted dice, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que Jesús no se avergüenza en ser llamado nuestro hermano. ¿O no? Lo dijo Pablo en Hebreos. Pero ¿sabe usted cuán sutil puede ser la cosa que tomando un versículo de la Biblia se puede respaldar una doctrina equivocada? Usted no crea que todas las doctrinas cerradas y falaces están pendiendo ahí de la tela de una araña. Claro que no. Aparentemente están respaldadas en la Biblia y en el mensaje. Por eso yo creo que la obligación de cada ministro es predicar la Biblia y el mensaje en su pureza. Y aquí se acaba todo. Esa es la verdad. Ahora, el profeta dijo que el Espíritu Santo es el Padre de Jesús. Pero él, para hacer esa declaración, lo tuvo que respaldar en la Biblia, mi hermano. Mateo 1:18. Y si alguien dice, es que hay partes del mensaje que no están respaldadas en la Biblia, yo solamente tengo una respuesta a eso. La persona que dice eso es porque no conoce la Biblia. Aquí está hablando precisamente del nacimiento de Jesús, Mateo 1:18. Y el nacimiento de Jesús fue así. ¿Cómo fue? Que siendo María su madre desposada, o sea, comprometida en matrimonio con José, antes que se juntasen, antes que viviesen como marido y mujer, se halló haber concebido. La Virgen María concibió. Pero para que una mujer conciba, necesita tener de quien concibió. ¿No? Una mujer no se puede embarazar sola sin el contacto con un varón. Eso es imposible. Entonces María, ¿cómo podía embarazarse sin el contacto de José? Bueno, aquí está el Dios sobrenatural obrando de una manera sobrenatural. Antes que se juntasen, se halló haber concebido ¿de quién? Del Espíritu Santo. Si es el Espíritu Santo el que concibe algo en María, entonces automáticamente el padre de aquello que se iba a gestar en el vientre de María es el Espíritu Santo. Y por si no lo entendiésemos, el Señor se lo aclara a José en el versículo 20, Mateo 1:20. Usted sabe cuando María va y le cuenta esa historia a José. Bueno, él, aunque era buen hombre, dijo, bueno, esto está raro, ella me quiere pues, ahí, usted sabe, así que no, eso no puede ser así, pero tampoco la voy a difamar. Lo que voy a hacer es que un día de estos, a las 3 de la mañana, cuando aquí la ciudad todo el mundo esté acostado y yo me voy y ya me desaparezco. Pero el Señor, quien era responsable por esto, él tuvo que meter manos en el asunto.
José era honesto, José era sincero. Él estaba planeando en abandonar a María. Y entonces el Señor usó una manera secundaria para hablarle, que es en sueños. Y pensando él en esto, o sea, en irse, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueños diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, aquello que en ella iba a ser engendrado tenía un padre, y ese padre es el Espíritu Santo. Ahora, pero entonces aquí hay dos cosas. Mire, yo voy a usar una ilustración que el profeta usó, porque al fin y al cabo le tengo que dar el crédito que a quien se lo tengo que dar. A todas las personas que yo les he explicado el bautismo bíblico, se los he explicado en la manera que yo lo aprendí de William Branham. Y se lo voy a explicar a usted de la misma manera. Y usted dice, ¿dónde está eso? En preguntas y respuestas sobre Hebreos. No recuerdo ahorita en cuál de los tres, pero en alguno de esos está, se lo garantizo, porque yo ahí lo leí. Mire, vamos a suponer, y lo voy a poner de un color distinto, que este es el Padre, este es el Padre, este es el Hijo, y este es el Espíritu Santo. ¿Está bien así? Mire, así es como la Iglesia Católica lo enseña, y así es como las denominaciones se han tomado esa agua sin ver si esa agua tiene bichos acá adentro. ¿Cuántos no hemos leído que la Iglesia Católica dice que son tres personas distintas y un solo Dios verdadero? Bueno, los que son católicos, yo fui católico hasta los 18 años, yo sé de eso. A mí me doctrinaron ahí. Tres personas distintas, como estos tres dedos, 1, 2, 3, que no, ninguno es igual. Y al mismo tiempo estos tres, según ellos, es uno solo. Bueno, como dijo el profeta, eso no tiene sentido. Le voy a decir por qué. Porque si son tres personas distintas, voy a poner estos tres hermanos que están aquí, el hermano Alejandro, el hermano Gonzalo y el hermano Ricardo. Ellos son tres personas distintas, pero cada una de ellas tiene una personalidad distinta. Entonces no pueden ser tres y al mismo tiempo ser uno. Una vez una persona le argumentó al profeta, porque para eso siempre hay algo que argumentar: hermano Branham, es que es como usted y su esposa son uno. Dijo, sí, es verdad, hermano, pero cuando usted me ve a mí, ve a mi esposa. Pero Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces son dos cosas distintas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Está bien? Usted dice, ¿por qué lo ilustra de esa manera? Porque el profeta quizá no tenía, bueno, como no hay película, solamente hay una grabación, y el profeta solamente habla de tres objetos. Estos son tres objetos y yo se lo voy a ilustrar aquí. ¿Está bien? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres, como ellos lo dicen. Ellos dicen que el Padre es Jehová, pero la Biblia nos dice que el Padre es el Espíritu Santo. Entonces mi pregunta es, ¿Jesús tuvo dos padres? Jesús nunca dijo, el Hijo no hace lo que ve a mis padres hacer. Y tampoco dijo, yo y mis padres. Él dijo, yo y mi Padre. Esto quiere decir que entonces Jehová, quien se dice que es el Padre de Jesús, y el Espíritu Santo tienen que ser uno.
Porque si no son uno, entonces Jesús tuvo dos padres. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, mire. Entonces, el ángel le dijo, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Si la gente dice que Jehová es el Padre de Jesús y la Biblia dice que el Espíritu Santo entonces Jesús tuvo dos padres, hermanos, es irracional. Si el Espíritu Santo, perdón, Padre, Hijo y Espíritu, ok, si el Espíritu Santo y el Padre, o si el Espíritu Santo es el Padre de Jesús, entonces el Espíritu Santo y el Padre son la misma persona. Porque aún Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan 4:24 que Dios es ¿qué? Espíritu. Entonces, aquí ya no son tres personas distintas, sino que de tres se convierten en dos. Ya sabemos que este es el Padre y aquí está el Hijo. Pero ¿qué relación hay entre el Padre y el Hijo? Porque entonces, si hasta aquí termina todo, dejamos de ser trinitarios para convertirnos en binitarios. En vez de creer en tres, ahora ya creemos en dos. Si ahí terminara todo. Mire, vamos a ir a San Juan, el capítulo 14, el verso 7. Recuerde, aquí está el Padre, que ya no son dos sino uno, y aquí está el Hijo. ¿Está bien? Aquí. Ok. Mire lo que dice Jesús. Este es del mismo Señor Jesús hablando. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Hermano, si el Padre de Jesús es el Espíritu Santo y si el Espíritu Santo es Espíritu precisamente, ¿por qué Jesús les dice que le han visto cuando nosotros no podemos ver ningún espíritu? Felipe, quizá con aquella gran interrogante en su mente, en su pensamiento, le dijo, Señor, si tú nos muestras y nos enseñas al Padre, eso nos satisface, eso nos basta, ya no hay más preguntas. Y mire lo que Jesús le contesta. Jesús le dice, tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Escuche, aquí está el Padre y aquí está el Hijo. El que me ha visto a mí, al Hijo, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre o soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo de mí mismo, mas el Padre que mora, que está en mí, Él hace las obras. Creedme que yo estoy o soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Cuándo fue que el Padre vino a morar en Jesús? Mire, aquí tenemos que tomar la Biblia y quitarnos de cualquier otro pensamiento. ¿Quién es? El hermano Marcos. ¿Sabe por qué contesta esas cosas? Las hablamos él en su casa no sé cuántas veces. Dios lo bendiga, hermanos, quiere decir que aprendió algo. Bueno, se bautizó, entendió la deidad. Mire, cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo, o sea, su Padre, descendió a morar en él. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Yo quisiera contarle otra historia mejor, pero no hay otra mejor. ¿No? ¿O alguien me puede mostrar por la Biblia que Jesús nació con el Espíritu Santo en él? ¿Un versículo de la Biblia o un versículo del mensaje? Si no hay, no hay, punto. ¿O si hay? Al menos yo no lo he encontrado. Reconozco no conocer toda la Biblia, pero no lo he encontrado. La Biblia dice que cuando Jesús salió del agua, Jesús, lo dice en Mateo y en Lucas también, que el Espíritu, su Padre, vino y moró en él.
del único que la Biblia dice que estando en el vientre de su madre fue lleno con el Espíritu Santo fue de Juan el Bautista. De Jesús no. Y yo no estoy demeritando a Jesús, solamente que tenemos que hablar con la verdad. Es que como dijo el profeta, y mire, él dice que bueno, que él leyó en alguna parte, que yo no sé si la gente católica crea eso, que Jesús desde que estaba pequeño, que en una ocasión estaba ahí jugando con un poco de, ¿cómo se llama? De lodo, de eso, de barro. Y entonces que hizo un pajarito y le dio forma, con sus alitas, su piquito, sus ojitos, sus patitas, quizá les puso ahí unas ramas de patas. Y entonces que Jesús tomó aquel pájaro de barro, le sopló y ahí va el pájaro volando. Hermano, esa historia parece maravillosa. Pero sabe una cosa, dijo el profeta, no es cierta. Así también con esto. No tratemos de embellecer la Biblia ya es bella. Si la Biblia dice que Jesús, hasta que salió del Jordán, vino el Espíritu Santo sobre él, ¿como paloma? ¿O en la forma de una paloma? Y yo sé que ahí hay otro punto para discutir. Ya ve los unitarios del Padre anciano con una barbacana en el cielo, el Espíritu Santo una paloma en medio de ellos y Jesús el Hijo en el agua. ¿Sabe usted lo que dijo el profeta que era eso? Porque la Biblia dice que no fue como una paloma. Más bien la Biblia no dice que era una paloma, dice cómo. ¿Sabe cómo interpretó eso el profeta de Dios? La columna de fuego bajando como una paloma. Y yo le voy a decir esto. Usted, y si no lo ha visto, búsquelo en YouTube. Yo ya lo he dicho esto muchas veces. Hace unos años, unos hermanos de Carolina del Norte fueron a la tumba del profeta Jeffersonville. Estaban filmando ahí en la tumba, con su camarita, quizá VHS, de aquellas antigüitas. Y de pronto una luz ámbar sale de la tumba en forma de paloma y cruza la cámara. Eso es lo más parecido que yo puedo entender lo que sucedió en el tiempo de Jesús. La columna de fuego bajando como una paloma para posarse en Jesús. Es lo más cercano que yo encuentro. Ahora, la Biblia dice, o Pablo mejor, Pablo, porque quizá usted decir, bueno, nosotros también recibimos el Espíritu Santo, pero mire, Pablo lo coloca de una manera distinta. Vamos a ir a Colosenses 1:19. Colosenses 1:19. Por cuanto agradó al Padre que en él, ¿en quién? En Jesús, habitase toda la plenitud. ¿Qué es plenitud? Algo que se llena hasta el ras. Como es en inglés fullness, o sea que ya no hay más que ponerle, ya se llenó. Pero entonces uno dice, bueno, sí, pero ¿de qué se llenó Jesús? ¿De qué? ¿Cuál la plenitud de qué? Aquí mismo en Colosenses 2:9, Pablo dice, porque en él, o sea en Jesús, habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. O sea, todo, absolutamente todo lo que fue Dios vino y moró en Jesús. Todo. Dijo el profeta, hoy al cristiano se le da el Espíritu Santo con medida. Pero Jesús tenía el Espíritu Santo sin medida. O sea, toda la plenitud, todo lo lleno de aquel cuerpo llamado Jesús, todo lo que era Dios, vino y se vació en Jesús. Todo. Ahora, entonces aquí dejan de ser dos, porque si el Padre y el Espíritu Santo son uno, y el Espíritu Santo viene, el Padre viene y mora en el Hijo, entonces dejan de ser tres para convertirse en ¿cuántos? En uno. Uno solo,
no en tres personas distintas, sino en tres manifestaciones distintas. En el Antiguo Testamento como Padre, en Jesús como el Hijo y hoy en día como el Espíritu Santo, siendo el mismo Dios. Ahora, entonces ya sabemos que ya no son tres, sino es uno. Pero ¿cuál es el nombre? Porque de ahí fue donde comenzamos en esta mañana. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo al cual se refiere Jesús? Que Él dijo que es uno. Mateo 1:21. Y parirá un hijo y llamará, ¿qué? Su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, al cual se refirió Jesús mismo, se llama Jesucristo. Jesús vino a revelar el nombre del Padre. San Juan 5:43. Yo he venido en el nombre de mi Padre. Jesús dijo que Él había venido en el nombre de su Padre. Hermano, entonces, según palabras de... Eso es tremendo, hermano. El nombre del Padre no es Jehová, el nombre del Padre es Jesús. Yo he venido el nombre, mire, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Y Jesús profetiza algo: si alguien viene en su propio nombre, a aquel recibiréis. Alguien vino con otro nombre y a este recibieron. Y Pedro nos dice, estoy terminando, en Hechos 14:12. Y en ninguno otro hay salvación, hermano. Le busquemos por donde le busquemos, en ninguno otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál es el nombre? Jesucristo. Esa es la razón que Pedro no estaba contradiciendo a Jesús, sino que él tenía la revelación de cuál era ese nombre. Y mire, ya estoy terminando con esto. Solamente para dejar a Pedro ahí. ¿Sabe la gente? No quiere aceptar el bautismo verdadero en agua en el nombre de Jesucristo, porque ellos argumentan cosas tontas, hermano. Que Pedro negó al Señor. ¿Y quién está diciendo que no? Que Pedro tenía un mal carácter. ¿Quién está diciendo que no? Pero hay algo que ellos nunca mencionan de Pedro. Que Pedro tenía la revelación de quién era Jesús. Eso siempre lo esconden por acá. En Mateo 16, del 15 al 19 dice, Jesús les pregunta y Él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy? O sea, ¿quién era Jesús? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro, eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, más mi Padre que está en los cielos. Mire, cada escritura tiene una explicación. Si nosotros ya dijimos que el Padre vino a morar en Jesús, la gente dice, ya ve, Jesús dijo que su Padre estaba en el cielo. Y lo dijo Jesús. Pero ¿sabe una cosa? Mire, por eso damos gracias a la revelación. Aquí en Juan 3:13 dice, y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Y el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Oiga, espérame, ¿cómo? Si Jesús, la persona, está aquí hablando con ellos, y mismo Jesús, el Hijo del Hombre, les dice que el Hijo del Hombre está en el cielo, entonces, ¿dónde está?
¿Está en la tierra platicando con ellos o está en el cielo? El profeta dijo, y aquí tengo anotada la cita en el sermón, la manera de regresar, predicado el 23 de noviembre del 62, párrafo 49, y lo dijo en otros sermones, dice, Él esta escritura y el Hijo del Hombre que está en el cielo, dijo, eso probó que Él es omnipresente. El Hijo del Hombre, le estoy citando lo que dijo el profeta de Dios. El Hijo del Hombre que podía estar hablando con ellos es el mismo Hijo del Hombre que estaba en el cielo. Si no es así, entonces Jesús mintió. Así para no ir lejos. Por eso, el mismo Padre que estaba en Jesús para mostrar su omnipresencia estaba en el cielo también. ¿No? Hermano, cada escritura tiene una explicación. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero aquí hay otra cosa, la más importante. Esto sella este asunto. Mateo 16, 19. Y a ti, Pedro, que yo sé que me vas a negar, que tienes un mal carácter, que eres inconstante, todo lo que uno le pueda adjudicar a Pedro, a ti, Pedro, yo, porque yo quiero, te voy a dar las llaves del reino. Pero no solamente eso, Pedro, todo lo que tú ligares en la tierra, o lo que atares en la tierra, será atado allá arriba. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. En otras palabras, Pedro, todo lo que tú digas aquí en la tierra, yo lo voy a respaldar en el cielo. Mire, por eso aún, si Pedro en el día de Pentecostés hubiera dicho un error, supongamos, Jesús por su propia palabra estaba obligado a respaldarlo. El asunto es que Dios no es como nosotros, hermano. A ver, nosotros, fuera alguien dice, no, yo no meto las manos al fuego por nadie. Jesús metió las manos al fuego por Pedro, digámoslo así. Porque le dijo, Pedro, lo que tú digas aquí en la tierra, yo lo voy a respaldar en el cielo. También lo que la gente no ignora, es más, este Pedro de Mateo 16 era un Pedro sin convertir. Por eso Jesús le dijo en Lucas, mira Pedro, cuando te conviertas, entonces apacienta a tus hermanos. Cuando Pedro se levanta, mire, cuando Pedro les dice, hermanos, deberíamos de ser 12, aquí solamente habemos 11 individuos, pero si Jesús escogió 12 apóstoles, tiene que ser 12. Y eso era verdad. Quiero decirle, todavía lo que Pedro dijo ahí era un Pedro sin convertir. Hechos 1. Pero cuando en Hechos 2 viene el Espíritu Santo y llena a todos los que estaban en el aposento alto, cuando Pedro dice, estos no están ebrios como ustedes piensan, era un Pedro convertido. Cuando Pedro dijo, este Jesús de Nazaret a quien vosotros crucificasteis, era un Pedro convertido. Cuando ellos le preguntan, ¿qué haremos para ser salvos? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Era un Pedro convertido. ¿A qué me refiero? Que el Espíritu Santo moraba en Pedro. Y ahora sí la última escritura. Jesús anticipó la función del Espíritu Santo. Juan 16:13. Pero cuando viniera aquel Espíritu de verdad, Él los guiará, y lo digo preguntando, ¿a un error? No. Pero cuando viniera el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Por eso, en Hechos 2, el Espíritu Santo no guió a Pedro a un error. Lo guió de acuerdo a lo que dijo Jesús, a la verdad. Por eso Pedro, cuando
cuando no repitió palabra por palabra lo que dijo Jesús, en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que más bien dijo en el nombre de Jesucristo, estaba diciendo, él tenía la revelación que el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo es Jesucristo. Y el Espíritu Santo lo estaba guiando a él, era guiado por el Espíritu de Dios, quien Jesús dijo que nos iba a guiar a toda verdad. Y eso hará lo mismo en esta mañana. El Espíritu Santo nunca va a guiar a nadie a ningún error, eso ni lo piense. Absolutamente no. Si realmente es el Espíritu Santo, nos ve a guiar a toda verdad. Esa es una regla que nadie la puede modificar. Por ese motivo, cada vez que hubo un bautismo, con eso termino, ya no voy a entrar a eso. Por ese motivo, cada vez que hubo un bautismo efectuado en la Biblia, fue en el nombre de Jesucristo. Nunca en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios corre en perfecta continuidad. Si yo espero que en esta mañana esto nos abra más la luz respecto a lo que estamos creyendo. No estamos creyendo una falacia, ni un error, ni una cosa inventada. Y si nosotros lo creemos fue porque un profeta lo reveló. Y si un profeta lo reveló es porque está en la Biblia. Esa es nuestra certeza. Por eso creemos y tenemos la firme convicción que estamos escuchando el mensaje correcto. Un mensaje que vino de Dios. Porque este mensaje nos lleva de regreso a la Biblia. Y en eso, ahí nos anclamos. No hay otra cosa. En este mensaje que nos lleva de regreso a la Biblia. Póngase de pie. Señor, gracias, Padre, porque tú nos permitiste avanzar hasta aquí, Señor. En nuestro Dios, que parece que ya lo sabemos, Dios, pero no hay duda que cada vez que leemos tu palabra o lo que dice tu siervo, encontramos algo, Señor, que se nos pasó por alto la vez pasada, Señor Jesús, porque así somos nosotros, vamos en un proceso de aprendizaje, y así eres tú, Señor. Tu palabra cada vez viene en una luz mayor, Señor, para que tengamos la convicción y la firmeza, Señor, que no estamos creyendo a una cosa inventada, Señor Jesús, a una idea de hombre. Estamos creyendo tu santa palabra, Señor. Padre, aquello que ha sido revelado por tu siervo, te agradecemos, Señor Jesús, por ello. Padre, ahora permite que esa revelación ahora sea una revelación a nuestros corazones, Señor. Padre, que creamos que esto es la verdad, Señor, que tu palabra es verdad. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomamos una partecita gracias hermano, de un canto y estamos, le voy a dar algunos anuncios. Ok. Ok. Mire, este canto precioso, ya se acerca el tiempo de pruebas. Y sabe una cosa, mire, a veces uno dice, Señor, ¿por qué hablar estas cosas? Pues quiero decirle algo. En estos, bueno, no en estos días, en estos meses pasados, el Papa, mi tocayo, ha andado muy activo, abrazándose con religiones que nada tienen que ver con el cristianismo, con los musulmanes, porque él quiere que todas las religiones se toleren y que sean una. Él no va a estar gastando saliva ni calzado de sus zapatos, al menos que él no tenga la certeza que sí, que va a ser una efectivamente, pero con él a la cabeza. Él no se va a subordinar a nadie. Nosotros sabemos, esto ya lo sabíamos, el profeta ya lo dijo. Dijo, uno de estos días la madre le va a decir a las hijas, querida, después de todo, no tenemos por qué estar separados. Es lo que este papa comenzó a hacer, diciéndole a las hijas, a las iglesias evangélicas, no tenemos por qué estar separados, somos uno. Ese cuento parece muy bueno, pero dijo el profeta, eso los va a llevar a la marca de la bestia. Y dentro del paquete que ellos traen para ofrecerles, bueno, el paquete es, el cual la denominación no tienen problema, ellos ya lo creen y lo practican.
es esto. ¿Cómo bautizan ellos? ¿Usted cree que el Papa va a decir, ok, vamos a cambiar toda nuestra teología, nuestros credos y dogmas? Ya descubrimos que el bautismo es el nombre de Jesucristo. Vamos a, aunque sea rociando bebés, de aquí en adelante lo vamos a hacer. ¿Lo van a hacer? Claro que no. Más bien van a tratar de convertirnos a nosotros a esa fe, entre comillas. Por eso estas cosas son importantes y nunca estarán fuera de tiempo. En algo tan sencillo como el bautismo, usted tiene que tener la firme convicción por qué se bautizó así. No porque yo o cualquier otra persona fue y le dijo, yo quiero que usted se bautice así. No, sino porque está allí. Que usted tenga la convicción. Yo tengo la convicción. Pues yo no me tengo que rebautizar. Yo sé que fui bautizado correctamente, porque fue en el nombre del Señor Jesucristo. Así que ya se acerca el tiempo de prueba. Si me dan un tono, por favor. Número 95. Eso, hermano. Ya se acerca y el anticristo cosas nuevas Jesús me dará.